Al principio de la película, el Lord Cutler está colgando a piratas o sospechosos. Entre ellos hay un niño atrapado en el barco que tiene una moneda pirata en sus manos. Y las personas presentes allí comienzan a cantar la canción Levanten los colores. Cuando se lo dicen al Lord Cutler, se pone feliz. Por otro lado, Barbace junto con Elizabeth va a conocer a Sao Feng, uno de los 9 señores piratas. Y la tripulación de la Perla Negra está lista para atacar si la situación de la reunión empeora. Elizabeth y Barbace van a encontrarse con Feng, quien les presenta a Will, quien fue atrapado robando el mapa de navegación de Feng como parte del plan de Barbace. Al principio, se niegan a conocerlo, pero cuando Feng intenta matarlo, lo aceptan como miembro de su tripulación. Barbace le da una moneda pirata a Feng y le dice que se ha cantado la canción, y que los 9 señores piratas tienen que reunirse en la corte de los hermanos en una cueva de naufragios. Feng le pregunta por qué quiere conocer el camino hacia los piratas o marineros muertos, metáfora de la cueva de Davy Jones. Entonces Will le dice que quieren traer de vuelta a Jack. Debido a la enemistad entre Jack y Feng, se niega a ayudarlos. Es entonces cuando Barbace le dice que Jack no pasó su moneda, por lo que no eligió a su heredero antes de morir. Por eso lo necesitan, para que el concilio de los 9 piratas se complete después de que elija a su heredero. Durante esta conversación, Feng nota los tatuajes falsos en la espalda de los miembros de su tripulación, y apunta con un arma pensando que son traidores. Se niegan a reconocer a esa persona, momento en el que entran los guardias reales de Cutler. Empiezan a salir para salvarse. Eso es cuando la tripulación oculta de la Perla Negra hace explotar ese lugar, debido a lo cual todos se separan. Will lleva a Feng a una zona apartada y le cuenta sobre el plan de rescate para Jack. También le dice que quiere traer a Jack de vuelta para poder obtener el corazón de Davy y liberar a Bill, y necesitan mapas para este propósito. Will promete a la Perla Negra a cambio. Mientras Mercer, el hombre que Cutler envió, escucha todas estas cosas, la tripulación se embarca con la tripulación de Feng en su barco, mientras que por otro lado, vemos que Mercer va a Cutler con información. Cutler, con ansias de matar a esos piratas, va con Davy y el gobernador en su barco, el holandés errante. Como tiene el corazón de Davy, Davy obedece todos sus comandos. Cutler también toma a Davy y su tripulación bajo su mando. Allí vemos que el barco está cerca de una cascada. Will y los demás intentan detener el barco, pero cae por la cascada. Por otro lado, vemos a Jack presente en el cofre de Davy Jones en la Perla Negra, donde está solo y alucina. Cuando se cansa de sus figuras alucinadas, baja del barco y comienza a caminar. Cuando ve una roca por primera vez, al tirarla, la roca se acerca a él y se convierte en un cangrejo, y otras rocas ilimitadas también se convierten en cangrejos. Todos los cangrejos avanzan mientras llevan la Perla Negra, y al ver esto, Jack corre detrás de ellos. Las escenas cambian hacia la tripulación que ha caído de una cascada y llega a una isla desierta. Jack, mientras navega su barco, llega a ellos desde el desierto y todos se sienten contentos después de ver a Jack. Mientras piensan en ellos como alucinaciones, Jack comienza a bromear con ellos, pero luego ve a Elizabeth entre ellos y le pregunta a Hitz si todo esto es real. Y cuando se entera de que esto es realidad, comienza a irse de allí. Intentan detenerlo, pero les cuenta la razón por la que no confía en ellos, junto con el secreto de Elizabeth que no le ha contado a nadie de que ella lo dejó morir. Después de escuchar esto, estaba a punto de darse la vuelta cuando le recuerdan la importancia de la tripulación, a lo que él acepta llevarlos consigo. Mientras viajan de noche, ven almas moviéndose debajo de su barco, momento en que Tia les dice que la diosa del mar Calypso ha dado la responsabilidad de llevar las almas al siguiente mundo a Davy Jones. A cambio, él puede reunirse con su amada en la costa después de 10 años. Pero una vez que su amada no vino, Davy descuidó su deber, por lo que Calypso lo convirtió en una criatura marina. Durante su conversación, las almas sentadas en el bote comienzan a remar. Entre ellos está el gobernador, quien fue asesinado por Cutler al preguntarle sobre el corazón de Davy. Al verlo, Elizabeth lo llama pensando que está vivo.
El gobernador les cuenta que está muerto y les dice que había un corazón en el pecho de Davy, y quien lo apuñale se convierte en el capitán inmortal del holandés errante. Después de decir esto, el gobernador se despide de Elizabeth y comienza a avanzar con las otras almas. En las siguientes escenas vemos que ya es de noche, pero el barco sigue en el mar sin fin. Tia les dice que si no encuentran una salida, quedarán atrapados allí para siempre. Jack, quien no está al tanto de su conversación, está mirando el mapa. Al rotar la navegación, las palabras se ensamblan para escribir de arriba a abajo. Al entender el significado, Jack comienza a moverse de un lado a otro con todos los demás, y todos entienden que está tratando de dar vuelta el barco boca abajo moviéndolo. Cuando todos lo dan vuelta, el barco sale por el otro lado del mar y todos piensan en reabastecer sus suministros yendo a una isla cercana. Will se cansa de la disputa entre Jack y Barbosa y se convierte en el capitán del barco él mismo. Los envía a una isla donde encuentran la destrucción de Davy causando criaturas marinas. Van más adentro en la isla cuando dos piratas les informan de la llegada del barco de Fenn. A lo que la tripulación de Fenn junto con ellos les apuntan con armas. En la siguiente escena, cuando todos son llevados al barco de Fenn, Will revela su plan a todos y le pide a Fenn que deje ir a Elizabeth. Fenn ignora su demanda, se apodera de Jack y le dice que quiere presentarle a alguien. Y lo envía a Cutler. Lo que aclara que Fenn traicionó a Will y hizo un trato con Cutler en su lugar. Mientras tanto, Cutler manipula a Jack diciéndole que lo salvará de Davy. A cambio, Jack lo llevará a la ensenada del naufragio donde encontrarán a los señores piratas. Por otro lado, la tripulación del Perla Negra está encadenada y los guardias están de pie en el barco. Fenn le pide a Mercer que le entregue el control del Perla Negra. Mercer le dice que el trato ha sido cancelado y se va. Aprovechando la oportunidad, Barbosa le pide a Fenn que lo ayude y le dice que tienen a Calypso en forma humana. Fenn cree que están hablando de Elizabeth, por lo que exige que se la entreguen a cambio del Perla Negra. Elizabeth acepta. Mientras tanto, Cutler le da a Jack su brújula mágica y hace un trato cuando el Perla Negra ataque el barco. Cuando Jack sale de la habitación de Cutler, ve a Fenn y su tripulación marchándose. Mientras tanto, la tripulación del Perla se va en el Perla. Al ver esto, Jack dispara un cañón y cae en el Perla sosteniéndose de una cuerda adjunta. Tan pronto como llega allí, arroja a Will a la celda. Cutler da órdenes para que Davy siga el barco de Fenn. Ordena que su barco siga al Pearl. Por la noche, Fenn ha llevado a Elizabeth a su barco creyendo que es Calypso, y la trata como una diosa. Durante la conversación, Fenn le cuenta que el primer tribunal de hermanos convirtió a Calypso en forma humana para que todos pudieran gobernar el mar, pero Fenn estaba en contra de esta política. Por eso, en el naufragio, se reunirá con otros piratas para liberar a Calypso. Mientras hablan, el holandés errante los ataca. Fenn, gravemente herido, envía a Elizabeth al naufragio en su lugar, le da su pieza y la convierte en la nueva capitana del barco antes de morir. Cuando Elizabeth es llevada junto con otros miembros de la tripulación, se encuentra con James, quien se alegra de verla y le dice lo feliz que estaría su padre. Elizabeth le cuenta la noticia de la muerte del gobernador, lo que lo sorprende, ya que Cutler le había dicho que el gobernador había ido a Inglaterra. Mientras los miembros de la tripulación son encarcelados, James se siente culpable y le pide a Elizabeth que lo acompañe, pero ella prefiere quedarse con su tripulación como capitana. Mientras está en la cárcel con los demás, Elizabeth busca a Bill y él responde desde detrás de la celda. Cuando ella le dice que lo conoce, él se alegra mucho de que Will venga a rescatarlo. Luego le cuenta que Will tendría que apuñalar el corazón de Davy y convertirse en el capitán inmortal del barco, por lo que prefiere venir a salvar a Elizabeth. Bill vuelve a su posición y, cuando Elizabeth lo llama, responde como al principio, lo que indica que está perdiendo sus sentidos. Mientras tanto, Cutler encuentra tanques conectados a cuerpos mientras sigue al Pearl. Los están guiando hacia el naufragio. Cutler está confundido sobre quién podría estar ayudándolos en Pearl. Aquí, en Pearl, Will ha escapado de la brigada y ha adjuntado cuerpos a los tanques y los ha lanzado al agua.
Jack lo atrapa infraganti pero sin darse cuenta de sus intenciones. Will comparte su preocupación con Jack sobre convertirse en el holandés errante al tomar el corazón. Jack le ofrece tomar el corazón y así Bill será liberado y Will viviría feliz con Elizabeth. Will no acepta su oferta, así que Jack lo arroja al agua junto con el tanque. Mientras tanto, James, sintiéndose culpable por su traición, libera a la tripulación de Elizabeth. Los envía de vuelta a su barco. Elizabeth está a mitad de la cuerda cuando Bill se acerca a James. Le pide que detenga a todos y comienza a gritar para llamar la atención. James corta la cuerda de Elizabeth, separándola del holandés errante. Al darse vuelta, Bill lo apuñala hasta matarlo. Al morir James, todos están felices de recuperar el control del barco. Al ir a la cabina del capitán, descubren que Mercer ha tomado el mando del barco. Al día siguiente, Barbossa está con Tia, donde nos enteramos a través de su conversación, que Tia, en realidad, es Calypso, quien trajo a Barbossa de vuelta a la vida, para que pudiera unir a todos y liberarla. Barbossa se enfurece por su intervención y la encierra en la brigada. Aquí, Cutler llama a Davy para que se reúna con Will, quien le cuenta a Davy la intención de los piratas de liberar a Calypso reuniéndose en el naufragio. Davy está furioso y revela que él fue quien le contó al primer tribunal de los hermanos el método para atar a Calypso. Will resuelve el acertijo y le dice que Calypso era amante de Davy, a quien traicionó al hacerla atar. Pero Davy declara a Calypso traidora y pretenciosa. Will le dice que Calypso está presente en Pearl. Cutler le pregunta el camino más rápido para llegar a la cala del naufragio. En respuesta, Will le muestra la brújula de Jack. En la siguiente escena, vemos al tribunal de los hermanos dando sus piezas en la cala del naufragio. Pero antes de que Jack pueda entregar su pieza, Elizabeth llega allí, quien les dice que Cutler sabe la ubicación del naufragio. Barbossa intenta convencer a todos de que el primer tribunal de hermanos cometió un error al encarcelar a Calypso. Debido a esto, los gobiernos pudieron gobernar los mares. Y ahora, para detenerlos, necesitan liberar a Calypso. Muchos están en contra, mientras que algunos están de acuerdo, lo que provoca una disputa entre ellos. Elizabeth, Jack y Barbossa los observan pelear. Fuera de la bahía de los naufragios, Davy viene a ver a Calypso atrapada en la celda y pregunta por la razón de la traición, a lo que ella responde que es parte de su naturaleza. Davy le pregunta qué haría con el tribunal de hermanos después de ser liberada. Calypso dice que los destruiría. Ahí nos enteramos de que Calypso no tiene idea de la traición de Davy. La escena cambia al naufragio. Vemos a Jack estar de acuerdo con Barbossa en que necesitan a Calypso para luchar contra Cutler. Pero él no quiere que ella controle el mar. Por lo tanto, acepta la propuesta de Elizabeth de luchar una guerra contra Cutler colectivamente. Lo declara como la última opción. Al escuchar esto, Barbossa pide seguir el código pirata. A lo que el padre de Jack, Chick Sparrow, trae el libro de códigos. Lo abre y dice que un rey será elegido a través del voto de los piratas. Aunque esto puede ser difícil porque cada pirata votaría por sí mismo. Cuando Jack pide dar los votos, vemos algo similar. Todos votan por sí mismos. Pero Jack vota por Elizabeth en lugar de él, haciéndola la reina. Elizabeth los convence para la guerra y los lleva al ejército de Cutler. Pero el ejército de Cutler es enorme, por lo que Elizabeth usa el código Parley. Elizabeth, Jack y Barbossa van a una isla para negociar con Cutler, Will y Davy. Ahí se revela el secreto del trato de Jack con Cutler, donde hizo un trato con Will para obtener el corazón. Después de saber esto, Elizabeth decide enviar a Jack a obtener el corazón del holandés errante y ofrecérselo a cambio de Will. Antes de partir, Barbossa toma su pieza de la corte de los hermanos. En la siguiente escena, vemos que Barbossa toma la pieza de Elizabeth al regresar al barco. Él saca a Calypso, quien está atada con cuerdas. Ofrece los rituales para liberarla, pero antes de que puedan funcionar, Will le cuenta sobre la traición de Davy. Al enterarse de la verdad,
Calypso se transforma en una persona enorme. Todos se arrodillan ante ella y Barbossa le pide ayuda. Calypso se convierte en pequeñas criaturas y vuelve al agua. La última esperanza de ganar termina. Entonces, Barbossa pide poner fin a la guerra y regresar. Pero Elizabeth da un discurso para convencer a la tripulación de la guerra, a lo que todos están de acuerdo. Después de ver sus banderas indicando guerra, Cutler envía a Flying Dutchman hacia adelante antes que su ejército. A medida que avanzan, Calypso desata una tormenta. Ambos consideran que Calypso está de su lado y siguen avanzando. Y disparan a través de los cañones de los barcos inestables. Mientras tanto, Jack está en el calabozo de Flying Dutchman. Una vez más comienza a alucinar. Cuando recuerda el truco de Will para romper la celda. Lo aplica y escapa. Va a la cabaña del capitán, distrae al guardia y roba la caja del corazón de Davy. Se enfrenta a Davy cuando sale, quien ha matado a Mercer y venía a buscar el cofre junto con una llave. Pero ambos luchan cuando ve que el cofre está en manos de Jack. Mientras tanto, la tripulación de Davy se dirige hacia Pearl. Entre una guerra con ellos, Will le propone matrimonio a Elizabeth. Son casados por Barbossa. Aquí, Davy muestra la llave a Jack, por lo que este corta su tentáculo y la llave cae. Mientras el barco tiembla, Davy toma el cofre de Jack e intenta arrojarlo al agua. Pero Jack, colgado de una cuerda, lanza el cofre de las manos de Davy. Will lo recoge. Él se va escapando de todos cuando Bill se le presenta, quien no lo reconoce y comienza a pelear con él. Mientras tanto, Jack cae luchando con Davy. Encuentra la llave mientras cae. Elizabeth viene a luchar con Davy. Will, al verla pelear, deja a Bill y viene a luchar con Davy. Le clava la espada, pero él le da vuelta y lo tira lejos. Jack sostiene el corazón de Davy en su mano y pide un cuchillo. Al ver esto, Davy apuñala a Will hasta la muerte. Al ver morir a Will, Bill viene a luchar con Davy. Davy, superando a Bill, está a punto de matarlo cuando Jack toma la mano de Will y apuñala el corazón de Davy. Davy muere y cae del barco. Siendo Will el nuevo capitán, los miembros de la tripulación avanzan para sacar el corazón de Will. Jack lleva a Elizabeth, hace un paracaídas y sale del barco cayendo en la tormenta. Y la lleva a Pearl. A medida que Pearl avanza, se puede ver que se acerca el ejército de Cutler, liderado por el barco de Cutler. Justo en ese momento, Flying Dutchman sale del mar. Vemos a Will vivo y al resto de los miembros de la tripulación transformados en humanos. Cutler cree que están de su lado, pero están con Pearl. Cuando el barco de Cutler se interpone, es destruido por los disparos desde ambos lados. Entonces, el ejército comienza a retirarse. En las últimas escenas de la película, vemos que a pesar del fin de la guerra, Will tendría que cumplir con su deber de transferir almas a otro mundo durante 10 años según las reglas. Entonces, antes de que comience el deber, pasa todo un día con Elizabeth. Y le entrega el cofre de su corazón. Mientras tanto, Barbossa abandona a Jack y Hicks para buscar la fuente de la juventud. Y roba a Pearl él mismo, pero Jack ha robado sus mapas. En las escenas postcréditos de la película, vemos a Elizabeth junto a su hijo Henry observando cómo Will regresa después de 10 años.